Hola, bienvenidos a este video. Hoy en este documental nos adentraremos en un fascinante recorrido a través de la compleja historia de los derechos humanos en Colombia, la cual se extiende desde nuestro ingreso a las Naciones Unidas en 1945 hasta hoy. A lo largo de este viaje exploraremos los desafíos y cambios significativos en el respeto y la protección de los derechos humanos fundamentales en nuestro país. Iniciamos con Colombia en el contexto internacional. Colombia es un país miembro de las Naciones Unidas desde el año 1945, donde nos hemos comprometido con varios acuerdos internacionales sobre los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de los años hemos enfrentado preocupaciones y críticas debido a las violaciones persistentes de los derechos humanos, lo que nos ha llevado a un enfoque más detenido en la evolución del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Seguimos con la trayectoria del movimiento de los derechos humanos en Colombia, donde la primera etapa de esta trayectoria es la confrontación contestataria en la década de los años 1970. El movimiento de los derechos humanos nació en la abierta confrontación con nuestro Estado durante la década de los 70. En este periodo inicial, las organizaciones no gubernamentales se centraron en la denuncia y confrontación ante las violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes estatales. Este fue un despertar de la sociedad civil, ya que se estaba desafiando la indiferencia gubernamental y exigiendo justicia en medio de un clima tenso marcado por las detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a las garantías judiciales. Además, las ONG o organizaciones no gubernamentales emergieron del movimiento popular y democrático, enfrentándose a un gobierno que, en aquel entonces, veía que el tema de los derechos humanos como algo ajeno o no les correspondía a ellos. En la segunda etapa, el acceso de organismos internacionales y la nueva actitud del gobierno por los finales de la década de los 1970 a los 1980. A finales de los 70 decidimos acudir a organismos y agencias de cooperación internacional, lo que nos estaba generando un cambio de perspectiva. Las visitas de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1980 alertaron al mundo sobre la grave situación de derechos humanos en Colombia. Este periodo marcó una transición crucial donde la presión internacional comenzó a ejercer un papel significativo en la defensa de los derechos fundamentales. En la tercera etapa, la estabilización de los temas de los derechos humanos y la derivación de las ONG. En la década de los años 1980, en el año 1986, la Procuraduría creó la Comisión de Derechos Humanos, invitando a las ONG a formar parte de esta. Tras el asesinato del procurador Hoyos, Horacio Serpa Uribe amplió la participación de las ONG en el año 1988, donde se creó la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos en 1987, marcando una apertura al debate público y un cambio de la actitud hacia la cultura de los derechos humanos. Este fue un periodo de acercamiento entre el gobierno y las ONG, aunque este periodo hubieron contradicciones que persistieron durante un tiempo. Siguiendo con Colombia y los convenios internacionales, siendo signatarios de tratados internacionales sobre los derechos humanos, hemos enfrentado desafíos en la ratificación de algunos protocolos adicionales. Las violaciones específicas a derechos laborales, legales y políticos han generado preocupación, situándonos como el país más peligroso para los sindicalistas. La lucha por los derechos humanos laborales se convirtió en un elemento crucial, ya que esta evidencia la vulnerabilidad de ciertos grupos en la sociedad colombiana. Además de las violaciones de derechos humanos, se vieron agravadas en las regiones donde el narcotráfico y la guerrilla se entrelazaron, creando un campo de cultivo para la violencia. Ahora seguimos con la evolución de los derechos humanos a lo largo de los gobiernos en Colombia. Cada gobernante o presidente de Colombia tuvieron su forma de ver los derechos humanos y más de una vez durante estos periodos se presenciaron violaciones a estos derechos. Iniciamos con los derechos humanos en el gobierno de Betancourt, del año 1982 al año 1986. Durante el gobierno de Belisario Betancourt presenciamos violaciones significativas a los derechos humanos en Colombia. Eventos como la toma del Palacio de Justicia y el exterminio de la Unión Patriótica marcaron este periodo.
A pesar de los intentos de buscar la paz mediante la amnistía a los presos políticos y diálogos con los grupos guerrilleros como las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el M-19, la violencia persistió, donde fue un capítulo en el que las aspiraciones de paz se vieron empañadas por la cruda realidad de un conflicto arraigado. Derechos humanos del gobierno de Barco, del año 1986 al año 1990. En el gobierno de Barco se presentó la desmovilización del M-19, pero también enfrentó graves violaciones a los derechos humanos, ya que la guerra sucia continuó, resultando en los asesinatos de militares de izquierda, candidatos presidenciales y masacres. Aunque se introdujo la primera estrategia de derechos humanos, las violaciones seguían persistiendo. Este periodo ilustra y nos demuestra la complejidad de transitar hacia la paz, ya que la desmovilización de un grupo guerrillero importante no nos garantizó automáticamente el respeto a los derechos fundamentales. Derechos humanos en el gobierno de Gaviria, del año 1990 al año 1994. A pesar de los avances legislativos con la Constitución de 1991, las violaciones a los derechos humanos seguían persistiendo. La Fiscalía y la Unidad Nacional de Derechos Humanos fueron creadas, pero los grupos armados y las fuerzas militares cometieron graves abusos. Informes internacionales rastrearon ejecuciones extrajudiciales desde 1978, evidenciando la magnitud de la violencia. Este periodo destaca la importancia de las reformas legislativas para fortalecer la protección de los derechos humanos, aunque también resalta la resistencia arraigada del nivel institucional. Derechos humanos en el gobierno de Samper, del año 1994 al 1998. La consolidación de las convivir y la formación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá fortalecieron los grupos paramilitares. Masacres y desapariciones forzadas y la complicidad estatal de la guerra sucia caracterizaron este periodo. A pesar de los diálogos con los guerrilleros, la sociedad expresó un mandato por la paz en las elecciones de 1997. Fue un momento en el que la sociedad, a pesar de la violencia, buscó activamente una solución pacífica y el fin del conflicto armado. Derechos humanos en el gobierno de Pastrana, del año 1998 al 2002. Con las conversaciones en la zona de la distensión de las FARC se dieron las violaciones de los derechos humanos por diversos grupos, fuerzas estatales y el narcotráfico. El Plan Colombia y la creación del ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, denunciado por violaciones y muertes, marcaron esta etapa, donde Colombia entró a la justicia transicional con la Ley 975 de Justicia y Paz. En este periodo resalta la complejidad de abordar los desafíos económicos y sociales ligados al narcotráfico, que continuaron alimentando la violencia en el país. Derechos humanos en el gobierno de Uribe, del año 2002 al 2010. Este periodo vivió un aumento significativo de violaciones a los derechos humanos, con más de 8.000 víctimas en el registro único de víctimas. Casos como los falsos positivos se evidenciaron ejecuciones extrajudiciales para mostrar éxitos en la guerra. La justicia transicional se estableció con la Ley 975, teniendo la intensificación del conflicto. Este dejó un rastro de violencia y sufrimiento. Fue un momento en el que la magnitud de las violaciones a los derechos humanos se hizo muy evidente, generando un llamado urgente a la rendición de cuentas y la protección de las comunidades más vulnerables. Derechos humanos en el gobierno de Santos, 2010 a 2018. El presidente Santos lideró un proceso de paz con las FARC, ganando un premio Nobel de Paz. Aunque avanzamos, se denunciaron muertes de defensores de derechos humanos, aumento de cultivos ilícitos y la explotación indiscriminada de recursos. La paz no eliminó todos los desafíos en los derechos humanos. Este fue un periodo en el que la esperanza y de la paz se entrelazó con la cruda realidad de los desafíos post-conflicto, realizando una destacada necesidad de abordar las raíces más profundas de los problemas. La implementación de los derechos humanos
Añadió la implementación de los acuerdos de paz con obstáculos y la transición hacia la estabilidad, que fue una travesía llena de desafíos. Y como último, tenemos los derechos humanos en el gobierno de Duque, del año 2018 al 2022. Bajo el gobierno de Duque se denunciaron abusos de poder, violaciones a los derechos humanos y la persistencia del conflicto armado, asesinatos de líderes sociales, excombatientes y violaciones durante las protestas que han sido recurrentes. El rechazo a informes internacionales ha generado preocupación sobre la garantía de los derechos del país. Este periodo, siendo el más reciente, se ha caracterizado por los desafíos más continuos, reflejando la necesidad urgente de abordar las brechas persistentes en la protección de los derechos humanos y la construcción de un futuro más justo y más equitativo. A medida que avanzamos, es esencial mantener la mirada crítica y activa sobre la protección de los derechos fundamentales, no solo como los ciudadanos colombianos, sino que también como los miembros de una comunidad global comprometida con la justicia y la dignidad humana. Ahora, finalmente, daremos las conclusiones. A lo largo de las décadas hemos enfrentado desafíos significativos en la protección de los derechos humanos en Colombia, desde el conflicto armado interno hasta la lucha por la justicia y la paz. Hemos experimentado una gran variedad de cambios profundos. Este documental busca explorar la complejidad de la situación, destacando la necesidad de un compromiso continuo con los derechos humanos en el futuro de Colombia. La labor de los defensores de derechos humanos ha sido fundamental, pasando de la confrontación contestataria a la interlocución, enfrentando los desafíos, pero contribuyendo a la promoción y protección de los derechos humanos en un contexto marcado por el conflicto y el paramilitarismo y la impunidad. En esta travesía he descubierto la resistencia y la resiliencia del pueblo colombiano, que a pesar de las adversidades, continúa buscando la justicia y la dignidad para todos. Bueno, en la descripción están las fuentes que he utilizado para realizar esta extensa investigación. Habiendo dicho todo esto, ya puedo terminar. Espero hayan disfrutado este documental y nos vemos en un próximo video.